Imagina llegar a una ciudad del viejo oeste donde casi nadie había nacido allí. Casi nadie pensaba quedarse para siempre y casi todo el mundo perseguía lo mismo: oro, plata o cualquier pedazo de riqueza arrancado de la tierra. La calle principal era de tierra. Los edificios eran de madera. El viento levantaba polvo durante todo el día. En lo alto de la colina se podía ver la entrada de la mina, montones de roca, vías improvisadas y hombres cubiertos de barro y sudor. Pero el verdadero peligro quizá no estaba solamente bajo tierra. Estaba en el salón donde el minero gastaba el salario de la semana. Estaba en la sucia pensión donde compartía cama con pulgas y desconocidos. Estaba en una explosión mal calculada dentro de un túnel. Estaba en el agua contaminada, en el invierno brutal, en las peleas callejeras, en las deudas de juego y en la esperanza casi enfermiza de hacerse rico antes de que el cuerpo se rindiera. Hoy vamos a entrar en una auténtica ciudad minera del viejo oeste. No en la versión limpia de las películas, sino en la ciudad de madera, polvo, ruido, codicia y muerte que nació alrededor de una mina. Una ciudad minera del viejo oeste casi nunca comenzaba como una ciudad planificada. Comenzaba con un rumor. Alguien encontraba oro en un arroyo. Otro decía haber visto plata en una ladera. Un periódico exageraba el descubrimiento. Un comerciante difundía la noticia. Y de repente, hombres abandonaban granjas, familias, empleos y recorrían cientos de kilómetros creyendo que la siguiente montaña podía cambiar sus vidas. Al principio, aquello no parecía una ciudad. Parecía un campamento. Tiendas de lona, barracas torcidas, fogones improvisados, herramientas tiradas en el suelo, caballos atados a cualquier poste, hombres durmiendo en mantas, carretas o agujeros excavados cerca de la propia mina. Body, en California, es uno de los ejemplos más famosos. El oro fue descubierto allí en 1859, pero la ciudad explotó realmente después de grandes hallazgos en 1876. En pocos años, Body pasó de ser un lugar casi vacío a convertirse en una ciudad con cientos de edificios, hoteles, tiendas, iglesia, cárcel, bancos, periódicos y una calle principal de más de 1 milla de longitud. En 1879 llegó a tener alrededor de 10,000 habitantes, según el National Park Service. Ese era el patrón de muchas ciudades mineras. Primero llegaba la promesa de riqueza. Después llegaban los mineros. Luego aparecían comerciantes, dueños de saloons, jugadores, prostitutas, ladrones, abogados, médicos, religiosos y hombres de la ley. La mina creaba la ciudad, pero la ciudad vivía de todo lo que los mineros necesitaban. Y un minero necesitaba muchas cosas. Necesitaba comida, herramientas, botas, bebida, una cama, compañía, crédito, distracción, alguien que comprara su oro y, muchas veces, alguien que lo enterrara. La parte más importante de una ciudad minera no era necesariamente la mina. Era la calle principal. Era allí donde el dinero arrancado de la tierra cambiaba de manos. A un lado estaban los almacenes que vendían harina, frijoles, carne seca, café, tabaco, pólvora, picos, palas, botas y ropa gruesa. Al otro lado, los saloons, casas de juego, hoteles baratos, barberías, establos, oficinas y restaurantes sencillos. Todo costaba caro, y no era por casualidad. Muchas ciudades mineras estaban aisladas, en montañas, desiertos o regiones de difícil acceso. Una simple caja de provisiones tenía que viajar por caminos malos, en carretas, mulas o diligencias. Cuanto más lejos estaba la ciudad, más caro era sobrevivir en ella. El minero podía pasar toda la semana trabajando bajo tierra para
El sábado por la noche, ver desaparecer casi todo su dinero en bebida, comida, apuestas y deudas. El salón era mucho más que un lugar para beber. En muchas comunidades era uno de los primeros edificios públicos de la ciudad y servía para casi todo: reuniones, noticias, juegos, entretenimiento, negociaciones, tribunal informal y refugio contra la soledad. Richard Erdoes describe el salón como una especie de club masculino del oeste, un lugar de comodidad en medio de la dureza de la frontera. En algunas ciudades mineras, la cantidad de saloons parecía absurda. El propio Erdoes menciona casos de ciudades de Colorado con decenas de saloons, casas de juego, salones de baile y burdeles funcionando casi sin descanso. Deadwood, en sus primeros días, llegó a tener más saloons que todos los demás negocios juntos, mientras muchos habitantes todavía vivían en refugios rudimentarios. Era una economía construida sobre el agotamiento. El hombre salía de la mina sucio, cansado y con miedo de morir pobre. La calle principal prometía exactamente lo contrario: luz, bebida, música, mujeres, cartas, conversación y la ilusión de que, esa noche, todavía podía ganar. Desde fuera, una ciudad minera podía parecer llena de movimiento, ruido y oportunidades. Pero la verdadera razón de su existencia estaba bajo tierra, y trabajar en una mina durante el siglo XIX era una de las actividades más duras del oeste. El minero descendía a túneles húmedos, oscuros y mal ventilados. Muchas veces respiraba polvo, humo, gases y residuos de explosivos. Pasaba horas rompiendo roca, empujando vagones de mineral, apuntalando paredes con madera e intentando abrirse camino en lugares donde un error podía significar quedar sepultado. La iluminación provenía de velas o lámparas. El aire podía volverse pesado. El agua podía inundar las galerías. La roca podía ceder. Y los explosivos, utilizados para abrir túneles, podían fallar, explotar demasiado pronto o dejar cargas peligrosas detrás. También existía el peligro invisible: enfermedades respiratorias, heridas infectadas, frío extremo, agotamiento, mala alimentación y accidentes constantes. En muchos lugares, el minero no moría en un duelo cinematográfico. Moría tosiendo, aplastado, congelado, sepultado o simplemente desgastado antes de tiempo. Y lo peor, la mayoría no se hacía rica. La imagen del hombre que encontraba una pepita gigantesca existía, pero era la excepción. Muchos llegaban demasiado tarde, cuando las mejores zonas ya tenían dueño. Otros trabajaban para compañías, cobrando un salario, mientras los inversionistas, propietarios de minas, comerciantes y especuladores, eran quienes realmente ganaban dinero. Body muestra bien esa contradicción. Entre 1876 y 1941, sus minas produjeron un valor estimado de $70 millones, pero eso no significaba riqueza para todos. El auge llegó rápido, y poco después otras promesas de minas más nuevas comenzaron a atraer a los habitantes lejos de la ciudad. En la práctica, la ciudad minera era una máquina de esperanza. Atraía hombres de todas partes, prometía fortuna y entregaba una vida de riesgo, deuda y trabajo brutal. Una ciudad minera del viejo oeste era casi siempre un mundo masculino. Hombres solteros, jóvenes, inmigrantes, aventureros, fugitivos, veteranos, trabajadores sin familia y sujetos que intentaban empezar una nueva vida. En muchos lugares había muy pocas mujeres. Anne C. Graves menciona que, en 1849, en la frontera, la proporción podía ser de apenas 2 mujeres por cada 100 hombres. Esa escasez de mujeres moldeaba toda la ciudad. La soledad era parte de la vida. Muchos hombres no tenían un hogar verdadero, no tenían familia cerca y no tenían ningún tipo de comodidad. Trabajaban todo el día.
vivían en alojamientos deficientes y buscaban en las calles de la ciudad alguna forma de olvidar su propia situación. Fue en ese ambiente donde crecieron los burdeles, los salones de baile y los distritos de prostitución en muchas ciudades mineras. Seagraves escribe que las Soiled Doves y los distritos de luz roja formaban parte del oeste temprano, tanto como los montones de desechos mineros, las barracas de lona y los saloons dispersos por el paisaje. En Bodie, por ejemplo, existía una zona vinculada al distrito de prostitución, cerca de Chinatown, con callejones, burdeles y pequeñas casas. Por la noche, muchas de estas mujeres aparecían en los saloons y salones de baile de la calle principal. Pero es importante entenderlo. Ese mundo no era glamuroso. Hollywood convirtió muchas veces a estas mujeres en figuras elegantes, misteriosas y libres. La realidad podía ser mucho más dura. Algunas buscaban dinero y aventura, otras huían de la pobreza. Muchas tenían pocas opciones para sobrevivir y, aunque movían la economía de la ciudad, seguían siendo excluidas de la sociedad respetable. En una ciudad minera, casi todo era contradictorio. La misma calle que tenía una iglesia también tenía un salón. La misma ciudad que necesitaba a las mujeres de los burdeles fingía despreciarlas. El mismo minero que soñaba con una familia podía gastar todo su salario en bebida y apuestas antes del amanecer. La fama violenta de las ciudades mineras no surgió de la nada. Reunían dinero rápido, alcohol, armas, soledad, frustración y poca autoridad. En una noche de pago, la calle podía cambiar por completo. Hombres que habían pasado días bajo tierra llegaban al salón con dinero en los bolsillos y rabia acumulada. Bastaba una trampa en el juego, una vieja deuda, una mujer disputada o una provocación mal calculada. Bodie se hizo especialmente conocida por su reputación brutal. En la década de 1880 surgió incluso la expresión "a bad man from Bodie", utilizada para describir a alguien desagradable o peligroso. El National Park Service señala que, con el crecimiento de la ciudad, llegaron cervecerías, saloons, burdeles, distrito de prostitución y casas de juego, junto con tiroteos, apuñalamientos y peleas nocturnas. Pero no toda la violencia provenía de pistoleros famosos. Había robos de cargamentos, conflictos laborales, peleas entre grupos étnicos, incendios, accidentes, linchamientos, disputas por concesiones y delitos comunes. Incluso el camino hacia una ciudad minera podía ser peligroso. Las diligencias que transportaban oro, plata, dinero o pasajeros se convertían en objetivo de los asaltantes, especialmente cuando atravesaban zonas aisladas. Y aun cuando la ciudad parecía fuerte, podía morir rápidamente. El problema de las ciudades mineras era simple. Dependían de la mina. Si el mineral se agotaba, si el precio caía, si otro descubrimiento atraía a los hombres a otro lugar, si un incendio destruía la calle principal o si la compañía cerraba, la ciudad comenzaba a vaciarse. Lo que había tardado años en parecer permanente podía desaparecer en pocos meses. En el caso de Bodie, el declive comenzó poco después de su auge. En 1886, la población ya había caído a unos 1.500 habitantes. Incendios destruyeron partes importantes de la calle principal en 1892 y 1932. La minería se suspendió en 1942 y los últimos habitantes abandonaron la ciudad poco después. Hoy, Bodie sobrevive en un estado de decadencia controlada, con más de 100 edificios aún en pie, preservados como uno de los mejores ejemplos de ciudad fantasma minera del oeste. Y quizá esa sea la mayor ironía. Muchas ciudades mineras nacieron porque todos creían que allí estaba el futuro, pero cuando la riqueza desaparecía, solo quedaban madera seca, ventanas rotas, cementerios, botellas vacías e historias de hombres que llegaron demasiado tarde. ¿Y tú?
¿Crees que podrías soportar el desafío de vivir en una ciudad minera del viejo oeste? Déjalo en los comentarios. Quiero saberlo. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Tweety, te espero en un próximo video aquí en el canal. ¡Hasta pronto!